El podcast de Cinéfagos. El juego de Harvey. Con Emilio Domènech y Pablo Guerrero. En el año 1912, y tras varias décadas de tumultuosas revueltas, la revolución Xinhai acaba con la decadente dinastía Qing, que había gobernado China durante los 300 años de historia anteriores. Apenas unos años antes, en 1896, se había rodado la primera película del país en Shanghái, centro cultural de la nación que se convertiría en la ciudad más importante para el cine chino en los años venideros. Es durante los primeros compases de la República China, que se había establecido en 1912, cuando nacen las primeras productoras de cine chinas. Pero no es hasta los años 30, y con la nación dividida entre comunistas y nacionalistas, cuando el movimiento de izquierdas que dominaba el debate político nacional empezó a tener una influencia realmente positiva en las películas que salían del gigante asiático. En 1936, y acabando casi tajantemente con la primera edad de oro del cine chino, Japón invade el país y toma el control de las producciones de cine. Es Shanghái la única ciudad que sobrevive, a duras penas, el duro control cultural de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Con las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, Japón se retira del país y el cine chino vuelve a recuperar su grandeza, dando comienzo a una nueva edad de oro. Apenas 4 años después, en 1949, el torrente comunista somete a China a una serie de vaivenes políticos y sociales que culminarían con la fundación de la República Popular China. Es este gobierno el que pasará a impartir un control total sobre las producciones y prohibirá el cine de Hollywood. Descontento con algunos de los despuntes capitalistas que veía en el país, el líder comunista Mao Zedong lanza en 1966 la Revolución Cultural China, que hace más duras las restricciones sobre el cine, al que se veía como una herramienta propagandística y no como fuente de cultura y arte. Con el fin de la Revolución Cultural en 1976, el cine chino recupera el protagonismo perdido y son varias generaciones de cineastas las que empujan la producción de películas al mejor tramo histórico del cine en el país. El cine de Hollywood, todavía severamente restringido por el gobierno, hace su primer acto de presencia en las salas chinas, con beneficios compartidos entre distribuidores chinos y productores americanos, con El Fugitivo, la película protagonizada por Harrison Ford. La fecha marca 12 de noviembre de 1994. Es a partir de ese año cuando la relación entre China y Hollywood empieza a florecer hasta el punto en el que cada año llegan a estrenarse 34 películas americanas en el país, el límite anual impuesto por un gobierno que además saca una tajada del 75% de las recaudaciones. Con 21 salas construyéndose cada día, a finales de 2015 son ya 32.000 las pantallas con las que cuenta China para la distribución de cine. Es ese crecimiento el que ha conseguido que los analistas ya se atrevan a decir que China superará a Estados Unidos en número de pantallas el año que viene, convirtiendo al gigante asiático en el mayor mercado de cine del mundo. Hola Harviers, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis la semana? Tristes, lo sé, tristes porque el fin de semana pasado no hubo Harvey. Primer fin de semana de la historia sin el juego de Harvey. Primer fin de semana desde que existe el juego de Harvey, pero vamos a ponerle remedio. Hemos vuelto. Así que vamos a saludar ya al principal culpable de que no hubiera podcast la semana pasada, todo hay que decirlo, pero también principal culpable de que este podcast siga saliendo y siga existiendo. Así que vamos a dar paso ya al creador, dios, fecundador y fundador del juego de Harvey, Emilio Domènech, muy buenas. Fecundador, de hecho, es una etiqueta que me gusta bastante porque ya sabes que yo siempre he tomado una posición bastante activa en la vida. Así que de todos los nombres que me has puesto, me quedo con ese.
aunque hay algunos que me gustan mucho porque, pues, motivos obvios, porque me dan un nivel de superioridad que me engrandece como persona, aunque no se acerquen a la realidad. La misma grandeza que yo presumo es la que me hizo caerme mientras te mandaba un audio a las 7 de la mañana, borracho como una cuba, y claro, casi sin voz ya para respirar. No quedaba voz para respirar, imagínate para grabar un podcast a las 11 de la mañana que habíamos quedado tú y yo. Vamos, imposible. Y hoy vamos a hablar de China. Por fin hablamos de China, que queremos desde hace muchísimos meses querer hablar de la taquilla china. Y en concreto vamos a hablar de Warcraft, porque Warcraft es una película que, a diferencia de lo que han hecho otras películas exitosas en el gigante asiático, como son, pues yo recuerdo ahora mismo Terminator Genesis, que es una película que no recaudó casi nada en Estados Unidos, y luego en China rascó muchísima pasta, pues vamos a ver qué es lo que pasa con el maldito país chino y pues resolver todas las dudas que podáis tener en lo que respecta al funcionamiento de la taquilla allí en China. Pero entonces lo que quiero saber yo, Moloco, y ya que estás aquí conmigo, como siempre, es ¿qué ha pasado con Warcraft? Warcraft, pues eso, lleva ya acumulados. Bueno, cuando salga este podcast ya será domingo, ya sabremos las cifras de este fin de semana. Pero es que tiene una proyección de 300 millones de dólares mínimo. Entonces, al final es eso, la mitad de la taquilla mundial de Warcraft va a ser recaudada en China y por supuesto va a quintuplicar la taquilla doméstica, es decir, la taquilla estadounidense. Y esto, pues claro, evidentemente no es habitual y por eso vamos a hacer este podcast. Lo que es impresionante son las cifras. Es decir, nunca habíamos estado ante una división tan clara entre lo que se recauda en Estados Unidos y lo que se recauda en China, salvo que estemos hablando de películas chinas que luego se estrenan en Estados Unidos con estrenos muy minoritarios. Pero en el caso contrario, que son películas blockbusters de las majors de Hollywood que llegan a China, el caso de Warcraft es impresionante cómo ha crecido de un lugar para otro. Hay muchos factores que han intervenido en este suceso, pero es algo que me parece que primero necesitamos el contexto de saber cómo funciona la taquilla en China y por qué no había sucedido antes algo así. Y luego ya podremos hablar de cuáles han sido los factores individuales que han hecho que Warcraft, precisamente en el fin de semana previo al que estamos ahora, ha recaudado tanto dinero. Y luego también hablar, pues, de cómo va a ser el futuro de Hollywood en China, que va a ser un futuro, pues, necesario para la industria de Hollywood por lo que representa en cuanto a gente y sobre todo en cuanto a dinero. Un gran mago del oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el super disco chino. Aquello que reluce en lo alto de un palillo, es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo. Es aquello que da vueltas como el aspa de un molino, es un rollo que es divino, es el super disco chino. Disco, disco, chino, 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 filipino. Disco, 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 chino, 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 fino, 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 filipino. Como siempre, Nani, exquisita selección musical para el podcast. La has elegido tú prácticamente, ¿eh? O sea, tampoco... Pero no digas eso, hombre, no mates el encanto, la magia. Vale. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar de China y vamos a empezar por conocer cómo funciona la taquilla en China. Hay que decir que, bueno, que actualmente China es un mercado que genera 8.000 millones de dólares o 8 billones, de dólares. Sabemos siempre la diferenciación entre el billón estadounidense y el billón, en este caso no sé si es europeo o español, pero eso es 8.000 millones de dólares y es un mercado que está creciendo. Creciendo además a una velocidad que es impresionante. O sea, se baten récords a cada semana. Y Warcraft es una de las pruebas de ello, pero es que el pasado mes de febrero ya se batió otro récord, ya lo comentábamos antes en la narración, y el año pasado también fue un año en el que se dispararon las recaudaciones. También estamos viendo que se crean 21 salas al día en China. O sea, que puedes, mientras en otros países, como en España, por ejemplo, en países europeos, que las salas de cine están
reduciéndose porque la gente no va tanto al cine, en China es un mercado que está despegando a una velocidad espectacular. Sí, bueno, pues por poner en contexto la diferencia, en España hay ciudades de, bueno, quizás no de muchos habitantes, pero hay ciudades en las que es noticia que no hay cines. Es decir, el año pasado leíamos como había una ciudad en el norte que decían cierra el último cine de esta ciudad. Entonces los habitantes tienen que viajar e irse de excursión para ir al cine. O sea que es un poco, pone de manifiesto la situación en España y como dices, totalmente contrario, totalmente opuesto a lo que está ocurriendo en China, donde era un mercado que bueno, está en pleno proceso de ebullición, porque esto es solo el principio. Claro, y entonces nosotros lo que vamos a comentar aquí, apartándonos un poco de lo que es el mercado local chino, es decir, las películas chinas, a nosotros lo que nos interesa es cuáles son los intereses de Hollywood en el mercado chino, en el mercado del gigante asiático. No tanto porque no nos interesen las películas de China, que tampoco, porque no las vemos, no llegan a nuestro país, sino aparte pues que es muy interesante ver cómo Hollywood, el poder de Hollywood, está intentando pues meterse en un país al que le cuesta abrir sus puertas. Entonces vamos a ver cuáles son los mares o los ríos que tienen que navegar y lo podemos hacer de la forma más fácil posible, es analizar cuáles son los requisitos para las películas que vienen desde fuera. Sí, y vamos a mencionar diferentes conceptos, pero vamos a empezar por una cosa clara, y es que Occidente solo puede estrenar al año 34 películas en China. Es decir, 34 películas. Con lo cual, tienen que tener muy bien hecha la programación y tener claro qué películas van a ir al mercado asiático y qué películas se van a quedar fuera de ellas. Porque, como hemos dicho, 34 películas, ni una más, bueno, ni una menos sí, supongo, pero ni una más. Esto es algo que vimos el año pasado con Star Wars El despertar de la fuerza, porque es una película que tenía previsto estrenarse a finales de diciembre en el mercado chino y finalmente se estrenó en enero, porque el límite de cuota que llaman allí de las películas occidentales en China se había cumplido para el año 2015. Entonces finalmente la película llegó en el 2016. El límite de 34 películas es un límite que se estableció a partir de 2012 con un acuerdo que firmaron con el presidente Obama y que anunció Joe Biden, el actual vicepresidente estadounidense, que se acabará a finales de año su legislatura. Así que bueno, fue un paso muy importante para Hollywood porque pues aumentaba su ratio de marketing en el país chino. En relación a esto, en relación a 34 películas estadounidenses, o mejor dicho, occidentales, que se pueden estrenar en China, hay otro concepto interesante que es periodos de apagones. Es decir, China establece que hay un periodo en el que prohibido estrenar películas occidentales. ¿Por qué? Porque quieren dedicar esos meses para ello estrenar sus películas locales, en este caso sus películas chinas, y no tener competencia exterior. Exacto. Antes estos periodos de apagones eran mucho más fáciles porque a partir de 1994, que es cuando China por primera vez permite que haya películas extranjeras que se estrenen en China, que fue con El Fugitivo, la película de Harrison Ford que comentábamos en la narración, a partir de ese momento había 10 películas que se estrenaban a lo largo del año. Entonces, lo que son los periodos de apagón, como son el verano o como es el mes de diciembre, que son meses más fuertes en cuanto a asistencia de gente a salas, pues solo se podían estrenar películas locales, películas chinas, que eran pues, los periodos en los que más se podía recaudar dinero. Entonces, ¿para qué le vamos a dar, esto es lo que dicen los chinos, claro, ¿por qué le vamos a dar este espacio a las películas estadounidenses cuando se lo podemos dar a las nuestras sin ningún tipo de competencia y así ellas puedan hacer más dinero? Como decía, esto es algo que era mucho más fácil hacer en años en los que solo había 10 películas. Luego, a partir de 2001, se estrenaban 20 películas al año occidentales y a partir de 2012, que se firma el acuerdo este del que hablábamos, se estrenan hasta 34 películas. 20 normales, entre comillas, y 14 que tenían que ser necesariamente en 3D o en IMAX. Con 34 películas divididas a lo largo de un año entero, es más difícil dejar espacio en los que no haya películas occidentales. De esa manera, pues ha ocurrido veces que se han acumulado películas en un mismo mes. Un claro ejemplo de esto que estás contando, Nani, ocurrió en septiembre de 2015, el año pasado, cuando en el mismo fin de semana
coincidieron, o más bien colisionaron, Misión Imposible, Rogue Nation, Pixels, la película infumable de Adam Sandler, y Minions. Las tres películas, Pixels evidentemente es una película menor si lo comparas con las otras dos, pero Rogue Nation y Minions son dos grandes blockbusters y colisionaron en el mismo fin de semana. ¿Y qué pasa? Que se hicieron la competencia y no funcionaron todo lo bien que deberían haber funcionado estas películas en China. Un ejecutivo te lo tenía claro, decía, China se está convirtiendo en un mercado de una semana. Y dice, por ejemplo, Spectre, la última película de James Bond, abrió muy bien, abrió recaudando 44,5 millones de dólares, pero a la semana siguiente cayó un 72%, que es una caída brutal, como saben todos los oyentes que leen el timeline de Nanísimo en Twitter. Pero es que su tercer fin de semana cayó un 81%, con lo cual al final acumuló un 83,5 millones de dólares. Que tú dices, joder, qué buena cifra para Spectre. Sí, pero si lo comparas al final con cómo abrió y con las expectativas que había. Pero ¿qué pasa? Que al final lo que dice este ejecutivo es China es un mercado de una semana porque tiene que funcionar una película muy bien una semana, porque la siguiente, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor se estrenará otro gran blockbuster que te hará la competencia, con lo cual al final pues tienes que funcionar muy bien al principio, porque luego las piernas, que solemos decir muchas veces, es un término inglés, ¿no? Las legs, al final las películas no suelen tener muchas piernas en China porque, salvo excepciones, pues funcionan a corto plazo. Y esto, por ejemplo, decía el ejecutivo, dice, esto es un castigo, es decir, el hecho de que vamos a ver más adelante, hablaremos sobre quién decide cuándo se estrenan las películas occidentales en China, pero el ejecutivo decía, esto es un castigo, que nos han puesto Misión Imposible, Pixels y Minions en el mismo fin de semana. ¿Por qué? Porque en el año 2012 las películas de Hollywood recaudaron más que los títulos locales, es decir, que las películas chinas. Entonces, el ejecutivo considera que esta medida tomada por el gabinete chino era un castigo, porque no pueden permitir que al final las películas occidentales y de Hollywood terminen recaudando más que las películas locales, porque al final, como iremos viendo a lo largo del podcast, estos son medidas totalmente proteccionistas para el mercado cinematográfico chino. Y aquí muchos se preguntarán, bueno, vale, ¿y cómo limitan que una película haga más o menos dinero? Pues mira, una de las medidas más obvias, y ahí lo vemos en los descensos del primero al segundo fin de semana o del segundo al tercero, es que hay una reducción brutal en el número de salas en el que cada película se exhibe. Es decir, tú decías que Spectre bajó un 72% en su segundo fin de semana en China. Por comparar, un descenso del 72% en un fin de semana en Estados Unidos es una locura. O sea, es una película que tiene que ser muy mala, que recaude mucho en su primer fin de semana, que va front-loaded, que dicen en Estados Unidos, es decir, que va muy cargada. Y luego, como no ha gustado nada, el boca a oreja es tan malo que hace boom y se cae. Y bajar más de un 70% es una locura. Pero es que bajar más de un 81% en tu tercer fin de semana, que es normalmente cuando ya bajas un poquito menos que tu segundo, o sea, ya como que te nivelas y empiezas a bajar un 60, un 50, porque ya no... Claro, la gente va yendo menos porque el boca a oreja no es bueno, pero no hay descensos tan brutales. Sin embargo, aquí vemos unos porcentajes tan altos de descenso porque hay una reducción en el número de salas en los que esa película se proyecta. Es decir, que Spectre igual se veía en 15.000 salas, que es un número escandaloso porque China tiene ahora mismo 35.000 salas, calculo, porque eran 32.000 cuando terminó el año 2015. Ahora mismo pues deberán llevar poco más, casi 40.000 probablemente. Entonces, yo qué sé, no sé cuántas llevaría, 10.000. Pues al segundo fin de semana dice China, el China Film Group, que se llama, dice, vale, pues vamos a cortar a mitad de salas y ya no tiene la posibilidad de Spectre de recaudar tanto. La tercera, más todavía. Y la cuarta lo deja casi tiritando, para la quinta ya no se proyecta más. ¿Por qué no se proyecta más? Porque las películas de Hollywood tienen un límite de 30 días para proyectarse en el mercado chino. Es decir, que si una película te aguanta como Titanic, te aguanta como Avatar, olvídate, porque esa película, por ley, o por ley no, o por lo que le sale de los cojones a China, no se puede exhibir durante más de un mes. Así que ahí,
claro, estamos viendo que hay muchas limitaciones que impiden que las películas recauden lo que realmente podrían. O sea, el potencial de China como país para el mercado cinematográfico de Hollywood es impresionante. Aquí vemos que el problema, obviamente, es el gobierno chino. El gobierno chino, que a través de la SARFT, es decir, la State Administration of Radio, Film and Television, algo así como la Administración de Radio, Televisión y Cine China, pues tiene establecido unos parámetros que si los cumples o te pasas, no pasas la censura. Y al final la censura es otro gran problema para las películas occidentales. ¿Qué no pasa la censura, por ejemplo? Pues promover malos hábitos, como fumar, beber, el juego, lo obsceno, el abuso de drogas, el sexo, la violencia, actividades criminales. Todas estas actividades no pasan la censura china. Más, todo aquello que no esté basado en hechos científicos, como por ejemplo fantasmas, religión, los viajes en el tiempo, lo sobrenatural, las supersticiones, tampoco pasan la censura china. Y por último, y por supuesto, todo aquello que sea crítica a el ejército, al poder y al gobierno y a la cultura china. Así que todas las películas occidentales que caigan en estos pequeños pecados, pues no vamos a decir que van a sufrir la prohibición de poder exhibirse en China, pero sí es verdad que pueden sufrir cierta censura. Y, por ejemplo, tenemos el ejemplo, valga la redundancia, de Men in Black 3, que Men in Black 3 había en algún momento, no sé, porque no sé si esta versión la hemos visto tú y yo, Nanísimo, pero había un momento en el que aparecían villanos chinos y lo quitaron del montaje. Es decir, Men in Black 3 se exhibió y se proyectó en China con 13 minutos menos. Así que, bueno, pues esto es la censura, este es el tipo de censura que veníamos refiriéndonos, y supongo que no sé, por ejemplo, cuánto ha tenido que influir en Deadpool, porque hablamos antes del slot, es decir, de las 34 plazas que tiene Occidente, que tiene Hollywood para estrenar en China. Deadpool, por ejemplo, no se ha estrenado en China. Y aún así es la película más taquillera de toda la franquicia X-Men, con diferencia. Pero no se ha exhibido en China. Entonces habría que ver, claro, si mencionamos malos hábitos, sexo, beber, drogas, violencia, actividades criminales, decimos que el gabinete la administración esta de radio, televisión y cine China no es muy fan de este tipo de actividades, pues claro, Deadpool no pasaba el corte y, bueno, habrá que ver cuánto ha influido la censura china en que finalmente Fox no haya querido distribuir Deadpool en China. Claro, evidentemente una película rated como Deadpool, dicen, ¿para qué vamos a malgastar uno de los huecos que 20th Century Fox tiene para China si sabemos que nos vamos a... ¿Sabes? Es que una película tan bestia como Deadpool va a tener muchísimos problemas para la administración o el departamento de censura chino. Nos lo ahorramos y pasamos a otra cosa. Al final, a los pobres chinos les llega una mierda de película de Bryan Singer en vez de la maravillosa Deadpool, pero es lo que hay. No haber votado comunismo. Es lo que toca. Ya veréis luego, dentro de 2 añitos, cuando nos llegue Deadpool, os quejaréis, pues os jodéis. Es lo que pasa por votar comunismo. No haber votado, me gusta mucho la expresión. No es precisamente que lo hayan votado ellos. Ya, por eso. No me da a mí que... Pero, por cierto, ahora que estamos hablando de censura, nos pedían el otro día en iVoox que hiciéramos un podcast del MPAA, sí, la lo Motion leí. Pictures Association of America, Sí. que es la asociación que se encarga de hacer los ratings de las películas de Hollywood. Es un tema muy, muy interesante. Que huele a podrido. Y huele a podrido, pero bueno... Huele a podrido porque no es normal que algunas películas sean PG-13 y luego otras películas por... Batman v Superman, por poner un ejemplo cercano, que es una película súper violenta, sí, que no debería ser en ningún caso PG-13. Y luego, por ejemplo, a lo mejor se ve un pene y es mayores de edad. Exacto. Así que nada, eso lo dejaremos apartado para otro día, pero por ahora tengamos en cuenta que la censura china es bestia de pelotas. Pero como decíamos, si votas, te lo llevas. O no lo ves, como podría verse de las dos formas. Así que, resumiendo un poco, tenemos un límite de 34 películas al año
que puede estrenar Hollywood y Occidente. Tenemos que el gobierno chino, o en este caso el gabinete administrativo especializado en radio, cine y televisión, puede establecer ciertos periodos de apagones para que solo se estrenen películas locales. Tenemos también que hay que pasar la censura. Tenemos también que las películas triunfan la primera semana, pero a los 30 días esa película tiene que ir fuera. Pues hay todavía una cosa más que dificulta, bueno, no sé si dificulta, pero sí hace que las productoras estadounidenses y de Hollywood ganen menos en China. Y es a la hora de repartirse lo que hemos llamado ya en más de una ocasión revenues, que no sé cuál sería la traducción española, pero algo así. Dinerito. Es la recuperación de lo que tú inviertes, pues lo que recuperas. Ingresos, ¿no? Sí, No, claro, pero sí. Pero es que... no, mira, ya lo tengo. A ver. Lo acabo de encontrar A en ver. Google. Rédito. Sin la C. Madre mía, ¿cómo Rédito. se nota que no estudiamos económicas, eh? Joder, macho, espectacular. Hombre, estudiamos playa. ¿Estás en la playa? Claro. Periodismo. Pues eso, el rédito. Hay que mencionar que en los países occidentales, en Estados Unidos, cuando una película estrena, pues en torno al 50% de la recaudación es lo que recupera la productora. Estos son cifras muy aproximadas. Por eso ya se suele decir que una película, para que sea rentable, tiene que recaudar el doble de su presupuesto. Y de nuevo, son cifras aproximadas porque, claro, el presupuesto puede ser X, pero luego los gastos en publicidad son brutales y al final tampoco esta ecuación sale rentable. Pero vamos a hablar en términos aproximados. En Estados Unidos y en Occidente, cuando una película estrena, en torno al 50% es lo que es el rédito que se lleva la productora en la recaudación. En China no es así. O sea, en China es de nuevo una complicación porque solo recuperarían el 25%. El 75% pues ya queda dividido entre los diferentes partners locales, en este caso patrocinadores chinos. Y luego esto, o sea, no tenemos ni en cuenta de lo que era antes de 2012, antes del acuerdo que mencionábamos antes que firmaron Joe Biden, Obama y los chinos. O sea, solo se llevaban el 13% las majors de Hollywood por cada película que estrenaban en China. Por eso desde 2012 hemos visto que los titulares en las páginas web como de Hollywood Reporter y Variety, China ha tenido una prominencia mucho mayor. Esto se debe básicamente a que los porcentajes, el dinero que sale de China hacia Estados Unidos, hacia Hollywood, es mucho más grande. Cuanto más dinero haya, pues en Hollywood más riquiños están, más dinerí, ti. Es que estoy poniéndome un vaso de agua y estoy muy gilipollas. ¿Espera un momento? No, pero sí, me parece bien que te sirvas el vaso de agua y mientras yo menciono un tuit que leí esta semana que decía, a raíz de Warcraft, y decía, las cifras de Warcraft son muy buenas, pero hay que tener en cuenta que en China Warcraft va a recaudar, es decir, va a ser menos beneficiosa para la productora que si las mismas cifras las lograra en otro país. Y es precisamente por esto que estamos hablando, porque al final no es lo mismo hacer 300 millones de dólares en Estados Unidos que hacerlos en China. Pues ya ves, porque te estás quedando con el 25% del 25%, ¿no? Bueno, esto es algo que me parece que lo analizaremos más en profundidad más adelante, pero lo básico es que no tengamos los números por matemáticas sencillas. Es decir, no vale decir que la película recauda 300 millones de dólares en China y que por esa razón Universal le va a salir rentable el haber invertido en Warcraft. Que probablemente sí, pero que no hay que tener solo eso en cuenta. Que aquí es como con Batman v Superman. La película saca 800 millones de dólares y está todo el mundo dando palmas. No es tan sencillo. Así que dejando eso a un lado, pues yo creo que más o menos... Buenísimo, dando palmas, ¿no? Que han despedido a todo el mundo en Warner, ¿eh? Han reorganizado. Hombre, bueno. Es un poco ambiguo, ¿no? Haz Sí. como Zapatero, que siempre decía todo menos crisis. Eso es. Por cierto, Zapatero, una cosa que casi nos dejamos atrás, hay que mencionar el flat fee, también conocido como el buyout, también conocido como, Nanísimo, traduce este frase al verbs, por favor. El buyout es lo opuesto al buy-in.
El buy-in lo conocerán algunos porque el buy-in es lo que haces cuando te metes a una partida de póker, el dinero que pones en la mesa. Lo mismo para cuando juegas un torneo de algún juego online. Y hablo pues de juegos que no tienen que ser necesariamente relacionados con las cartas. El dinero que pones en la mesa. Qué bien escribe Ballín, ¿eh? ¿Por qué? Pedro Ballín. Ah. Hostia puta. Me has pillado desprevenido totalmente. Bueno, pues el buying out es pues la compra para irte fuera, que en el póker no existe, pero en China sí. Buy out, compro para irme fuera, compro para que tú te vayas. Eso es, bueno, a lo que íbamos. Este flat fee, este concepto, lo que significa es que un distribuidor chino va a pagar a este caso por los derechos de distribución de la película en China y ya está. Es decir, da igual lo bien o mal que funcione la película en China, en este caso lo interesante sería lo bien que funcionará, porque ese distribuidor no se va a llevar ningún tipo de incentivo más, no se lleva un porcentaje por lo bien que vaya en taquilla, no. Este distribuidor chino simplemente va a pagar por hacerse con los derechos para distribuir la película en China y punto. Entonces, por eso normalmente se suele hacer con películas que no son precisamente taquillazos que lo va a petar, que son películas un poquito más medianas. Así que más o menos eso es todo el contexto que necesitáis saber para saber cómo funciona la taquilla en China. Hay muchos otros problemas que se derivan de cuando una vez la película ya se ha estrenado en el mercado chino, es decir, que a veces hay problemas del número de entradas que se venden, del dinero que se reporta que va a ir a los distribuidores o a las majors estadounidenses, pero esto es un tema más que tiene que ver con un sistema un tanto, podríamos decir, corrupto. Ya sabemos, comunismo, corrupción, está todo relacionado, amigos. Pero, como digo, es algo que analizaremos en las conclusiones. Joder. Madre mía. Está cayendo. Es el podcast más politizado, ¿eh? Pero yo no estoy... Yo espero que nuestros oyentes... Sí, solo me estoy metiendo con el comunismo. Ah, por eso, politizado totalmente. Ah, bueno. Bueno, vale, me parece bien. Si alguien cree, Bueno, que China hace las cosas bien, yo le digo, vale, pues China hace las cosas bien. No, pero luego quiero hacer un alegato de algo que sí estoy a favor. A ver, cuéntame. No, más allá de que evidentemente todo este sistema como lo tienen montado no me gusta, pero sí valoro positivamente lo bien que protegen el cine local, el cine chino. Entonces, luego quieres que entren inmigrantes, ¿eh? No eres tan globalizado, pues globalízate del todo. Pero espérate, entonces, al final, lo de siempre, un mixto, vamos a hacer un mixto. Yo te quiero decir, sin querer adaptar el sistema que hay ahí en China al nuestro, evidentemente no quiero 34 películas estadounidenses solo al año, quiero más y por favor que sean las buenas. Pero sí me gusta la manera en la que se protege el cine local. Entonces la pregunta que yo me hago es, con un sistema no parecido, no igual, pero que tuviera ciertos elementos inspirados, ¿cómo se podría quizás proteger al cine español? Hombre, los franceses lo hacen muy bien, ¿no? En Francia, no sé. Entonces, pues eso es otro podcast. Sí, ese es el... ¿Cómo es el cine en Francia? ¿Y cómo consiguen? Bueno, aparte de que el gobierno le da una pasta increíble destinada a cine en Francia, algo que es irrisorio aquí en España, pero ¿por qué está tan sano el mercado francés? ¿Por qué al final hay como todos los años 3 o 4 películas francesas que podrían pasar el corte de mejor película extranjera? Bueno, es verdad que también hay mucha mierda, ¿eh? Admítelo. Sí, por supuesto. Hay mucha mierda francesa, ¿eh? Claro, por supuesto. Pero esto es como el cine español, que dice, solo hay mierda española. No, hay mucha mierda, pero se hacen muy buenas películas en España. Lo que pasa que esto es lo que sonroja, es la comparación, ¿no? La comparación con otros mercados cinematográficos. Y al final, Francia es un ejemplo, es que al final vas a los grandes festivales y hay como 3 o 4 películas francesas que tú dices, joder, es que ya nos gustaría a nosotros tener una de esta película al año en España. Entonces, no sé, sería muy interesante analizar el mercado francés, cómo protegen allí el cine francés. Yo, como no lo conozco, pues por eso estaba pidiendo un poco una inspiración a inspirarnos un poco en el mercado chino, solo en el sentido de proteger nuestro cine, claro, porque... Inspiración demócrata, Pablo. Sí, demócrata. ¿No? Oye, que yo soy súper demócrata, ¿eh? Oye, yo no he dicho lo contrario, ¿eh? Tranquilo. Rivalidad, madre mía. Vamos a terminar aquí un debate a dos. Debate a dos. En el juego de Harvey. Bueno, vamos a lo importante. ¿Cuál es la película que la peta en China?
Que lo ha petado la Sirenita, ¿no? Warcraft. ...15 de junio de 1994... Blizzard Entertainment lanza en Estados Unidos Warcraft, Orcs and Humans, un videojuego de género fantástico de corte épico medieval. Mayo de 2006, Blizzard Entertainment y Legendary Pictures anuncian la puesta en marcha de una película en imagen real basada en el universo Warcraft. Enero de 2013, Duncan Jones, director de la alabada Moon, es elegido para ponerse detrás de las cámaras. 10 de junio de 2016, Warcraft se estrena en Estados Unidos, logrando unos paupérrimos $24 millones en su primer fin de semana. 12 de junio de 2016, Warcraft cierra sus primeros 5 días en China con la astronómica cifra de $156 millones, el mayor debut de la historia del país asiático para una película extranjera. En 2014 Transformers hacía $320 millones en China, mientras que en Estados Unidos solo había hecho 245. El año siguiente, en 2013, Pacific Rim volvía a hacer más dinero en China que en Estados Unidos. El año pasado, en 2015, Furious 7 haría 390 millones en China, mientras que en Estados Unidos solo hizo 353. Y esta tendencia pues sigue y este año ya es más bestia aún, porque como hemos dicho está siendo un fracaso en Estados Unidos, pero está siendo un hit en China. Y sí, hablamos de Warcraft, que vamos a analizar por qué Warcraft ha sido un éxito en China, dónde va el dinero de Warcraft, porque no es tan simple como pudiera parecer. Esto no es simplemente Warcraft de Universal, pues la pasta todo va para Universal. No es así, y creo que Nani no nos vas a hablar de ello porque yo tengo un poquito un cacao mental. Sé que hay un grupo chino potentísimo metido, sé que hay diversas compañías de entretenimiento chinas metidas también. Entonces al final, ¿cómo se reparte el dinero? No sé si te acuerdas que hablamos, no sé con qué podcast estuvimos hablando de la distribución, me parece que con el tema de la CinemaCon, y habíamos hablado que Wanda, que es un grupo, un conglomerado a lo bestia del entretenimiento basado en China, que ahora mismo maneja muchísimas empresas diferentes y tiene muchísimo dinero, pues había comprado AMC Theatres, que es la cadena de cines más importante ahora mismo en el mercado estadounidense. Pues Wanda también tiene en estos momentos la cadena de cines más grande del mercado del gigante asiático. Entonces Wanda es una de las productoras que había financiado Warcraft. Sin ir más lejos, este mismo mes de enero, el enero de 2016, Wanda Group había comprado Legendary Pictures, que es una de las productoras de Warcraft, que anteriormente había producido cosas como Pacific Rim, de la que hablábamos antes, que también hizo muchísimo dinero en China. Estas diferencias de las que hablabas tú en dinero, vemos que no son demasiado abismales, ¿no? O sea, que vemos que son películas que más o menos recaudan lo mismo. Terminator Genesis, por ejemplo, es verdad que también recaudó más en China que en Estados Unidos, pero como decíamos al principio del podcast, las diferencias no son tan abismales. Y es ahí donde el papel de Wanda Group juega un protagonismo tan importante. Wanda, al ser parte de las empresas que han financiado Warcraft, también ha tenido un papel importante en darle una prioridad excelsa, podríamos decir, en el mercado chino. Por poner un ejemplo, Furious 7, que es la película de Hollywood que más ha recaudado en toda la historia en China, tenía un porcentaje del 62% de las pantallas chinas. Es decir, que estaba presente en el 62% de los cines chinos. Sin embargo, ese es el anterior récord, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, Warcraft estuvo presente el fin de semana pasado en el 67% de los cines. Es decir, que ya es un paso adelante y nos da una idea de la importancia de Wanda como financiador de Warcraft, porque tiene una influencia mucho mayor en la distribución de la película. Por otro lado, también había más financiadores de la película que eran chinos.
Tencent Holdings, por ejemplo, que es otra empresa de entretenimiento china, también había puesto mucho dinero para financiar la película. Una película que, como sabemos, ha costado en torno a los 160 millones de dólares. Universal Pictures, al fin y al cabo, que tanto hablamos de ha perdido dinero Universal Pictures, pobre Duncan Jones, que no va a tener nunca más trabajo en Hollywood, tengamos que tener en cuenta que Universal Pictures ha puesto un 25% del presupuesto de esta película. Es decir, que por un lado no ha arriesgado tanto dinero y por otro, el dinero que se vaya a llevar la película y sobre todo el dinero que se va a llevar la película en China no va a ser tan notable como el que se podría llevar con una película que han financiado ellos enteramente. Esto es lo que yo decía antes, que me adelanté del 25% del 25%. Es decir, al poner solo en el presupuesto un 25%, pues de las ganancias totales solo tendría de beneficios un 25%. Pero es que además del pastel que hay que repartir, en vez del 50%, que sería lo habitual, se tiene que llevar solo el 25%. Con lo cual, lo que había dicho ya hace unos minutos, que me adelanté, el 25% del 25%, que o sea que al final habrá que ver lo rentable que es. Bueno, rentable va a ser, pero ¿cuánto va a ganar finalmente Universal con Warcraft en total? Si los datos no me fallan, aquí la gente que se va a llevar pasta es Legendary Pictures con Universal, China Film Group, que China Film Group, ya lo comentábamos antes, es la distribuidora que se encarga de distribuir todas las películas hollywoodienses y que se lleva ese 75%, y que el China Film Group es parte del gobierno comunista. Luego tenemos el Tencent, que es la que mencionábamos antes, que es una compañía de entretenimiento muy grande. El distribuidor Taige, que ha sido importante en el marketing de la película. Y luego los Huayi Brothers Media, que es un estudio del sector privado en China que también ha tenido que ver en la financiación de la peli. Es decir, que tenemos que ver que hay una división del pastel aquí enorme. Veremos qué dinero le llega a Legendary y qué dinero le llega a Universal. El dinero que le llega a Legendary, tengamos en cuenta otra vez que es dinero que se va a China, porque Legendary ha sido comprado por Wanda a principios de este año. Universal probablemente se lleve más parte del pastel con la distribución que haga de la película en Estados Unidos, pero ya lo sabemos, la distribución en Estados Unidos de momento está siendo bastante penosa. Me gustaría saber cómo le termina saliendo la jugada a Universal Pictures, porque igual el dinero que se llevan ellos es lo que han hecho en países occidentales como Europa, en Estados Unidos y poquito más. Yo sé que en Rusia la película ha hecho mucho dinero, pero tampoco sé cómo funcionan las cosas en Rusia, porque ahí también tienen este gobierno extraño, ¿no? Entonces, la relación habría que analizarla un poco más en profundidad, pero es algo que veremos mucho más adelante, sobre todo a final de año, cuando en la página Deadline, por ejemplo, hagan esos análisis de las recaudaciones de las películas, en las que ya hacen unos PDFs o unos Excels en los que dicen quién se lleva el dinero, dónde va esta pasta, cuáles son los precios de la sindicación de la peli, etc., etc. Yo propongo que hagamos un podcast por país. Vamos a analizar toda la industria cinematográfica mundial. Rusia, Francia, Bután. Otro factor que ha ayudado a Warcraft a hacer la taquilla que está haciendo en China ha sido sin duda la fecha, estrenada el 8 de junio, que es una fecha que coincide con los exámenes terminando, los exámenes del instituto terminando, y además con una festividad llamada la Dragon Boat Festival Holiday, que es una festividad que conmemora a un erudito, recuerda a un erudito, y además se suele celebrar cercana a la fecha del solsticio de verano. Así que al final, pues entre una cosa y otra, pues es verdad que la fecha ha sido muy importante para que Warcraft haya estrenado de la manera que lo ha hecho. Y además la película venía de tener una campaña de marketing casi sin precedentes en lo que respecta a películas de Hollywood. Había habido un acuerdo con una empresa que se llama M-Time, que llevaba promocionando la película desde hace más de un año. Es decir, que para nosotros ha supuesto una sorpresa que la película haya hecho mucho dinero, y de hecho algunos días decíamos, bueno, probablemente sea porque la comunidad gamer es muy importante en China, porque la gente muy adicta al Warcraft, pero al final no ha sido tanto eso, porque según los primeros datos que tenemos, la audiencia que ha ido a ver la película en China, solo el 15% eran gamers profundos del World of Warcraft. O sea que lo que tenemos aquí delante es que ha habido una campaña de promoción impresionante en el último año, y había analistas que ya sabían que la película iba a hacer iba a hacer mucho dinero en China. Pero di la cifra de dinero invertido en publicidad. En publicidad hablan de 110 millones en todo el mundo.
no sé cuánto específico para China, pero luego también falta ver los acuerdos que han hecho con las empresas privadas en China, que igual no entra ese dinero. Igual esos 110 millones hablamos del dinero que ha invertido Universal Pictures en todos los mercados internacionales en los que está presente, porque sabemos que Universal, como decíamos, no es una distribuidora enmarcada en el mercado chino, sino que es una distribuidora que tiene presencia pues, en la mayoría de países europeos, en Latinoamérica, con algunas de sus ramas internacionales de distribución. Entonces, si cambiamos esos 110 millones y los ponemos a un lado, quizá hablemos de 50, 60, 70 millones de dólares invertidos únicamente para el mercado chino. Si llevan más de un año promocionando la película, la inversión debe haber sido muy, muy bestia. Y luego no es solo que el marketing les haya permitido tener esa presencia tan brutal en salas y que haya ido gente a verla, sino que aparte han tenido uno de los acuerdos, de hecho, el mayor acuerdo de distribución para streaming, para plataformas online, con PPTV, que es PPTV, en una cifra que es de 8 cifras, que no se sabe cuánto es específicamente, pero que ha batido el récord hasta el momento. O sea que hablamos de que son todos récords para esta película, que sabemos que es que se la ha hostiado, y lo digo con la A antes, para que sea mayor todavía la hostia en Estados Unidos. Esto al final también hay que decir que hay que darle la enhorabuena a Legendary por su estrategia, que ha sido totalmente ganadora, porque ha sabido tener contactos con compañías chinas, y es una estrategia que parece que va a repetir Paramount, en este caso a través de Alibaba Pictures, y que lo van a repetir con la nueva película, la secuela de las Tortugas Ninja. O sea que veremos a ver cuándo se estrenan las Tortugas Ninjas en China, cómo funciona, porque si de nuevo funciona muy bien en China, habrá que hablar de un nuevo triunfo, en este caso de Alibaba Pictures, al igual que ahora está siendo un triunfo de Legendary. O sea que al final las estrategias pues están funcionando. Y ya por último, por dejar el detalle de por qué ha podido funcionar también Warcraft de tal manera, leí yo el otro día un artículo que decía que había mucha audiencia china, sobre todo audiencia joven. Decías tú antes que ahora mismo los chavales adolescentes terminaban los exámenes y salían del instituto y por eso había tanta gente en los cines. Pero es que aparte la gente que es un poquito más mayor, más o menos nuestra edad, probablemente entre los 20 y los 30, son parte de esa generación en China que por primera vez tuvo acceso a los juegos online y a los juegos como Warcraft. Warcraft 3, que es un juego que es la leche. De hecho, todo el éxito que tiene el League of Legends, el Dota de Valve, son videojuegos online que en su momento empezaron en los mods que se conocen, que son modificaciones que hacen los usuarios de los juegos para jugar en partidas en LAN, en su casa, con amigos, o en cibercafés o online. Pues es algo que creció en el Warcraft 3, que es un juego de gráficos de principios de los años 2000, y que ahora ha crecido en un mercado espectacular, monumental, que se mueve muchísima pasta y que hay muchísimos juegos distintos. Entonces, parece ser que ha jugado también el papel de la nostalgia, ha tenido un protagonismo importante en conseguir que haya ido mucha gente a ver la película. No sé cuánto, está claro que los datos nunca los vamos a tener, pero los analistas dan ese detalle de la nostalgia como un dato importante a tener en cuenta. Así que con eso cerramos, para que sepáis que ha habido muchísimos elementos que han jugado a favor del éxito de Warcraft en China, que no es solo el hecho de que es una película fantástica y que el fantástico juega muy bien en China, no es solo que la película haya tenido parte de financiación china, no es solo que haya una comunidad gamer muy importante en el gigante asiático, son muchas cosas al mismo tiempo, incluida la fecha de la que hablábamos, así que no nos quedemos solo con los detalles superficiales, quedemos con el análisis y sobre todo pasemos al futuro de China, que es donde de verdad Hollywood quiere ganar pasta. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo tenía de andar solita. Anduvo un rato Y después de haber repasado cómo funciona la industria cinematográfica china en lo que a estrenos de cine occidental y de Hollywood se refiere, pues hay que hablar y hay que cerrar el podcast con el futuro de China, cómo
cómo va a seguir el mercado cinematográfico chino. Y lo que podemos afirmar, o pueden afirmar los expertos y analistas, es que parece ser que China va a ser el mercado número 1 ya desde el año que viene. Desde 2017 los expertos creen que ya China se va a convertir en el mercado que más recaude en todo el mundo, y esto es algo que para nada molesta a Hollywood. Porque Hollywood está expectante, como hemos dicho. Hollywood está a verlas venir, a ver qué va a pasar con China, a ver cómo pueden exprimir más sus películas en China, y por supuesto Hollywood estaría encantado de que el mercado chino siguiera por el camino que va actualmente, pero claro, para eso quieren algunas cosas, como por ejemplo quieren competir de una manera más justa, creen ellos, con lo que es el grupo cinematográfico chino, y bueno, y que algunas estrategias deshonestas que se llevan a cabo no se produzcan, y bueno, y supongo que tener la esperanza de ampliar el rango de películas estadounidenses que se estrenan, y entre otras medidas. Y de esas actividades deshonestas que mencionabas, es que hay cosas muy bestias. Ha habido películas muy grandes estrenadas en China, películas locales de allí. Un ejemplo es Monster Hunt, que es una película que ha recaudado muchísimo dinero en China, pero es que había proyecciones que decían que eran sold out, o sea, que eran salas llenas, pero que no lo estaban realmente. Y parecía que el China Film Group estaba comprando entradas de más para que las cifras de la película se dispararan. No sé exactamente para qué, si para llevarse un ratio mayor del mercado o para, ¿sabes?, ensombrecer de alguna forma las películas de Hollywood que habían recaudado mucho el año pasado en el gigante asiático. No está demasiado claro, pero es que también hay otro problema, y es que a veces cuando alguien está comprando una entrada para una película de Hollywood, le dan una entrada de una película china, pero esa persona puede seguir entrando a la película de Hollywood que quería ver desde un primer momento, pero la entrada, el dinero, va a la empresa local, es decir, a la distribuidora o a la productora china. Esto es algo que se vio, por ejemplo, con Terminator Genesis, que, como decíamos antes, es una película que hizo mucho más dinero en China que en Estados Unidos, pero podía haber hecho más. ¿Por qué? Porque, según apuntan los analistas, hubo unos $10 millones que se fueron a películas locales chinas, en vez de irse a Terminator Genesis. Por esto que os decía yo, de que a veces se vendían las entradas a los espectadores chinos de películas locales, cuando en realidad esos espectadores lo que querían ver era Terminator Genesis. Es decir, querían ver a Arnold Schwarzenegger, los pechitos, y a Emilia Clarke, que no mide más de 1,50, danzando por ahí. La verdad es que esto de las medidas deshonestas que han mencionado, algunas me suenan, porque no es la primera ni la segunda vez que oímos como una película española estrenada en salas que no funciona muy bien, de repente en su semana número 8 tiene un incremento de entradas, una venta de entradas abrumadora, llena unas salas y a la semana siguiente vuelve a desaparecer totalmente sí, para cumplir los requisitos de la financiación pública. Eso es. O sea que estas medidas deshonestas al final están a la orden del día. Y no en países precisamente comunistas, como nosotros. La derecha lo que ha hecho por este país. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Nosotros somos España. Otra medida deshonesta, por ejemplo, que algunas películas occidentales las estrenan a mitad de la semana, o las estrenan un lunes o un martes, con lo cual al final te estás un poco cargando lo que encima es, hemos hablado antes, como esa primera semana de estreno, que al final es donde recaudan la mayor parte de su taquilla las películas occidentales. Entonces esto es otra medida deshonesta que desde Hollywood quieren que cambien, y bueno, y supongo que querrán que los estrenos se ajusten a los fines de semana como suele ocurrir en el resto del mundo. Y aquí lo que pasa es que el China Film Group, que recordamos, es esa parte de la administración china que se encarga de distribuir las películas de Hollywood en China, está limitada probablemente por el gobierno, por la presidencia o por quien quiera que les domina, y tienen un límite del dinero que pueden hacer. Pero claro, es un límite que, sin embargo, siempre es crecimiento, siempre es sinónimo de crecimiento. La industria china, en lo que respecta al cine, está creciendo una media de un 30% en los últimos 10 años. El último año, sin embargo, ha crecido un 40 y algo. Las películas de Hollywood no han supuesto
un porcentaje mayor que el de las chinas, porque las películas locales siguen recaudando más que las de Hollywood, salvo el año 2012 que comentábamos antes, pero aún así, si hay un límite de crecimiento establecido, y siempre tiene que haber ese crecimiento, al final el China Film Group va a tener que depender tarde o temprano de las películas de Hollywood. Además, es que les dan dinero, les dan muchísimo dinero. Pensemos que ahora mismo se llevan el 75% de los beneficios. Entonces, sería una tontería seguir limitando de esta manera las posibilidades de las películas de Hollywood. Otro gran cambio que habrá o que se produce este año 2016 son las auditorías. Se van a poder auditar los cines. Esto es un poco peculiar, no sé cómo lo harán. Pero desde Hollywood son bastante escépticos respecto a esta medida, porque dicen tú puedes auditar los cines, pero tienes que estar ahí personalmente para ver si efectivamente los tickets que se venden son de las películas que luego van a verse. Pero dice, al final, ¿eso dónde lo puedes hacer? Pues lo puedes hacer a lo mejor en los cines, en los grandes cines, pero luego hay pues en ciudades medianas o pequeñas ciudades donde hay cines más pequeñitos, pues al final ahí no vas a llevar tú a personal, a trabajadores a auditar y comprobar que efectivamente las entradas se venden correctamente. O sea que al final esto es una medida que se va a empezar a llevar a cabo ya, pero que desde Hollywood no son muy positivos, porque no creen que vaya a afectar mucho. Uno de los cambios que sí podría afectar es que dejaran que algunas compañías de distribución o de producción chinas, como son Bono, como es Huayi, como es Alibaba Pictures, de la que hablábamos antes, con esa relación con Paramount Pictures y con las Tortugas Ninja, es que que el gobierno chino deje que esas distribuidoras o productoras compren o distribuyan películas de Hollywood sin tener que pasar por el China Film Group. Es decir, esto lo que permitiría es que hubiera películas de Hollywood que se distribuían en China lejos del límite de 34 películas que distribuye el China Film Group. Entonces, claro, si se pueden distribuir muchas más películas a través de estas distribuidoras, el mercado se amplía. El problema es que esto de momento no se ha permitido y aquellas distribuidoras o productoras que han preguntado al gobierno si van a poder hacerlo, de momento lo que les han dicho es que no es el momento oportuno. O sea que habrá que esperar al menos un año o dos, veremos cómo evoluciona el mercado chino, pero está claro que este es el paso a seguir. Sobre todo porque ahora mismo la única opción que tienen este tipo de distribuidoras es hacer el buyout que comentábamos antes, que es comprar una película por un precio determinado y luego las distribuidoras o las majors de Hollywood no se llevan ninguna parte del pastel de lo que haga esa película en China, por no hablar de los límites que tendrán en la distribución, en el acceso a salas, etc., etc. Así que de momento, como decíamos, muchísimas limitaciones. Lo estamos viendo en un mercado chino que sigue ampliándose. Sabemos que la influencia de China en el mercado de Hollywood cada vez es mayor. Hemos visto muchas compras, como decíamos antes, la de Legendary Pictures, como decíamos antes, de la cadena de cines de AMC. El Estudio 8 de Jeff Robinott, por ejemplo, tiene mucha inversión china. El STX Entertainment, que es un estudio del que tenemos que hablar en el podcast de aquí, liderado por Bob Simmons, también tiene mucha influencia china. Joder, si vemos que la influencia de China en Hollywood es tan importante, ¿por qué no va a ser al revés? Es algo que va a tener que cambiar tarde o temprano, sobre todo con el papel que ahora que están jugando las majors de Hollywood en China y con las oficinas que están abriendo allí para intentar ampliar su ratio de mercado en el gigante asiático. Así que, como decía, es algo que va a ir hacia adelante sí o sí. Veremos cómo y cómo de rápido. Ahora que mencionabas a Jeff Robinott, hay que comentar que otro paso que están dando los grandes estudios estadounidenses son pues expandirse en China. Es decir, Universal ya tiene una oficina en Beijing que está comandada por Joe Yang, y Warner Bros. Ha enviado al veterano Richard Fox para ver las posibilidades de expandirse también. O sea que al final no es solo cerrar acuerdos de colaboración, de trabajar entre Hollywood y China, sino ya es expandirse y abrir oficinas en el país comunista. Pero sin duda la gran apuesta para Hollywood y para los estudios, para las compañías, es pues crear un lobby, un grupo de presión para meterle caña al gobierno y obligarles de alguna manera a que se vayan abriendo. Es decir, lograr el aperturismo a Occidente, igual que se ha ido logrando en otros campos,
pues en cine a lograr ese aperturismo de cara a que, como hemos mencionado antes, se amplíe el número de películas que se puedan estrenar en China, que pasen de 34 a, pues no lo sé, 50, 60, ilimitadas, eso no lo creo. También que se amplíe el plazo que tienen las películas para ser proyectadas en China, que son esos 30 días que mencionábamos antes. O sea que al final ese es el gran paso que le falta todavía a las grandes compañías estadounidenses por dar, crear ese lobby, ese grupo de presión para presionar al gobierno chino y decir, oye, al final con dinero, ¿no? Decirles, oye, tenemos aquí una gran oportunidad, sois el futuro de la industria cinematográfica en lo que a recaudar pasta se refiere. Vamos a hablar y seguro que nos ponemos de acuerdo y nos podemos repartir este enorme pastel que es y será China. ¡Arriba China! Y el comunismo. Las noticias cinéfagas de la semana. Noticia de The Harvey. Por fin. Qué ganas de terminar este podcast. Que me quiero ir de farra, moloco. Sí, yo me quiero ir a dormir. Muy bien, así van nuestras vidas. Eso es. Es una dualidad escandalosa. Pues una de las primeras noticias que me ha interesado, porque yo vi la serie de O.J. Simpson, que era The People vs. O.J., que se estrenó en el canal FX y que ha sido un éxito total. Ha sido más éxito todavía porque ahora se ha estrenado el documental sobre el caso en ESPN y también ha sido un éxito, sobre todo con un recibimiento de la crítica espectacular. Yo todavía lo tengo pendiente. Pero el caso es que se acaba de anunciar que Anthony Mackie, que interpreta al pavo que también tiene alas en la película de Capitán América, ¿cómo se llama? Halcón. Pues Anthony Mackie interpretará al abogado Johnny Cochran, que representaba a O.J. Simpson en el famoso caso. Y la película va a ser un biopic sobre el abogado, sobre Johnny Cochran, pero antes del caso de O.J. Simpson. Así que nada, Mackie va a estar en el papel. La película va a ser dirigida por Justin Chadwick, que le conocemos por haber dirigido Mandela, la película aquella protagonizada por Idris Elba, que está, bueno, decente, tiene un prólogo chulo, pero luego un biopic sin más. Y Mackie, pues bueno, lejos de Los Vengadores, la verdad es que en su carrera tampoco es demasiado notable. Esta puede ser su película que le catapulte, quién sabe si quizá a la temporada de premios. Bueno. La verdad es que tiene una carrera llena de peliculones, lo que pasa es que no nos acordamos de ella. A ver, dime, cuéntame, actualízame. Bueno, tiene películas muy conocidas y reconocidas, lo que pasa es que nos olvidamos que Anthony Mackie estaba en ellas. Ahora sí de memoria, pues estaba en $1 Million Baby y ya en un papel más protagónico estaba en Tierra Hostil, en The Hurt Locker, precisamente con Ojo de Halcón, con Jeremy Renner. Él era el compañero, en este caso, de... Bueno, aunque Jeremy Renner en esa película iba muy por libre, pero él estaba junto a Jeremy Renner en la película y bueno, son 2 ganadoras absolutas del Oscar, o sea que bueno, que no está mal. Una película que también ganó un Oscar y que probablemente es la mejor película en la que jamás ha estado Anthony Mackie es 8 millas, la película de Eminem, que por supuesto está de puta madre, y que Anthony Mackie era Papa Doc. Claro, y era el que tenía la lucha final, la pelea esa final, que Eminem, me acuerdo, se echaba toda la mierda a sí mismo y le decía a Anthony Mackie, ¿ahora qué? ¿Ahora qué tienes que decir de mí si ya lo he dicho yo todo? Y se quedaba en blanco y ganaba. Qué película en 8 millas, ¿eh? Espectacular. Es verdad, la cara de tonto que se le quedaba a Anthony Mackie, ¿eh? Le daba el micro como diciendo, ¿ahora qué? Sí. Y además le decía, yo te conozco, tú eres de colegio de bien, no sé qué. Le sacaba ahí todos los trapos a Anthony Mackie. Rajaditas. Pues aquella película que no sabía yo que tenía tan buenas notas por parte de la crítica. Un 77 en el Metascore. Impresionante. Sí. Bueno, bien. Siguiente noticia. Tráeme. La siguiente noticia es cortita, porque es básicamente que acabamos de conocer en esta semana que Nicole Kidman estará en la nueva película de Yorgos Lanthimos, director que recientemente hemos visto
traernos Langosta, fantástica película, peculiar película. ¿La has visto? Claro. Ah, vale. Pues es que te iba a decir, pensaba que no la habías visto y que te ibas a meter con ella, pero eres súper fan tú, ¿no? Me gusta mucho más la primera hora. Quiero decir... Sí, a mí... A ver... El humor de la primera hora me conquista. La segunda hora es más difícil más de crítica. digerir. Pero bueno, tiene ese final cuando ya van a la ciudad. ¡Spoiler! Cuando van a la ciudad que está muy bien, y el final también te deja plantearte, ¿no? Que cómo está actuando el personaje de Colin Farrell. Yo creo que al final casi todos coincidimos en lo mismo. Pero bueno, no vamos a desvelarlo, pero sin duda es un director que ya no solo Langosta, ya como era la película anterior, las Canino es brutal. y la otra. Yo no la he visto, la otra yo no la he visto, pero sale la chica Creo está que era tan Alps, guapa, ¿no? Alps, sí, Alps, que salía sí. la chica muy muy guapa, que también sale en esta peli, pero que salía impresionantemente bella en Antes de Medianoche, que era la chica griega que hablaba con ellos en la mesa en la que hablaban, que eran como varias parejas, y ella era la chica joven, ¿no te acuerdas? No me acuerdo, no. Pues nada, pues ya está, eso es todo. Pero bueno, pero el tema es que sabíamos que Colin Farrell iba a trabajar de nuevo con Yorgos Lanthimos, y ahora ya sabemos que Nicole Kidman se incorpora a este proyecto. Nicole Kidman, que bueno, que es verdad que lleva ya unos años alejado de los focos de gran estrella, pero bueno, hay que decir que sigue haciendo cine, sigue haciendo papeles. Bueno, es una actriz que no le teme a nada. Hace unos años la vimos nominada al Oscar por Rabbit Hole. Años después estuvo en la conversación, pero finalmente no fue nominada por The Paper, ¿cómo era? The Paperboy. Paperboy, la película con Que Zac una Efron. de las más míticas escenas de la carrera de Nicole Kidman, cuando le meaba en el pecho a Zac Efron, porque le había picado una medusa. Correcto, eso lo aprendimos todos los que vimos Friends. Y bueno, otro proyecto para Nicole Kidman, que por cierto, hoy mismo hemos visto su nueva caracterización para la segunda temporada de Top of the Lake, la serie de Jane Campion protagonizada por Elizabeth Moss, y era fascinante. No sé si has visto la foto, pero es fascinante. Sale con una melena impresionante. Sí, gris, ¿no? Totalmente gris, pero lo que me gusta es que parece que está recuperando la cara. Yo no sé, esto lo sabría mejor Dani y Juan Sanguino de la sexta nominada, pero no sé. Y Dani Mantilla, que también puedes decir su apellido. No, pero creo que esto lo controla más Juan, porque creo que, no sé si Nicole Kidman hace unos meses hizo unas declaraciones acerca de que se arrepentía de todas las veces que se había tocado la cara, y que bueno, que se estaba alejando un poco de ese mundillo y que estaba intentando recuperar, bueno, pues sus facciones, ser ella misma. No sé si esto lo dijo Nicole Kidman. Yo diría que sí al 95%. Luego ya nos darán palos porque dirán, no fue Nicole Kidman, fue Chloe Moretz, que no creo, ¿no? Pero me ha sorprendido para bien la fotografía, porque le reconozco mucho la cara a Nicole Kidman. O sea que me alegro por ella, y me alegro que bueno, que siga haciendo papeles, que siga haciendo cine. Y hablando de actrices, también tenemos un proyecto que va a generar muchísimo revuelo, porque bueno, es verdad que no tiene nada que ver con Los Cazafantasmas y con todo el papel de la nostalgia al que se han adherido los misóginos, pero en este caso tenemos el reboot de Ocean's 11, que va a ser enteramente femenino. Y según dicen en Showbiz 411 o 411, parece que Elizabeth Banks, Helena Bonham Carter y Mindy Kaling se unirían al reparto de Working Title Ocean's 8, parece que se va a llamar así. Y aparte de ellas tres, ya sabemos que en la película están inmersas Sandra Bullock y Cate Blanchett. Es decir, que son 5 nombres brutales y además actrices súper diferentes las unas de las otras, que pueden crear un reparto. Veremos la química que hay entre ellas, pero puede ser una película muy, muy, muy esperada. La dirige además Gary Ross, que dirigió la primera de las películas de los Juegos del Hambre. Sabemos que Jennifer Lawrence en algún momento en los últimos meses estuvo ligada a este proyecto. Al final parece que se ha caído por conflictos de calendario, pero aún así, repito, son 5 nombres: Helena Bonham Carter, Elizabeth Banks, Mindy Kaling, Sandra Bullock y Cate Blanchett, que joder, entre ellas ya tienen un par de Oscars,
y unas cuantas nominaciones y que vamos, que son nombres muy atractivos. No sé qué piensas tú. No, a mí no me llama mucho la atención este proyecto, te voy a decir la verdad. Me llamaría la atención, ¿sabes cuándo me llamaría la atención? Si supiera que va a ser una comedia, por ejemplo. O si fuera otra cosa diferente. Es decir, porque teniendo a Elizabeth Banks, a Mindy Kaling... Pero Ocean's Eleven y Ocean's 12 ¿no te parece una comedia? No. ¿Una comedia de atracos? No, tiene toque de comedia, pero no me parece en ningún momento una comedia como tal. No sé, pero con el reparto femenino podríamos apostar por una comedia más gamberra, quería decir. A lo mejor sí, Ocean's Eleven tiene toque de comedia, pero no es lo que yo me podría esperar a lo mejor de una película como este reboot de Ocean's 8. Pero me interesaría más porque no sé exactamente, con Gary Ross como director, ¿qué quieren? ¿Repetir la fórmula? Es que lo hemos dicho antes fuera de micro, no sé si está en una época de crisis de ideas. Nos hemos pasado la época de las secuelas y de los reboots y ahora vamos a hacer secuelas y reboots protagonizadas por mujeres. No sé, creo que hay que darles proyectos interesantes porque al final es que como que van a vivir un poco en la sombra, ¿no? Yo por ejemplo, me interesa mucho la idea de los cazafantasmas protagonizados por mujeres, porque es verdad que tienen derecho las niñas, ¿no? A las niñas a tener una infancia con cazafantasmas que sean mujeres, pero tampoco es para repetir la fórmula en todos los taquillazos. Es decir, es que si ahora van a repetir secuelas protagonizadas por mujeres, no sé, no veo, la verdad. Creo que hay que darles proyectos originales a las mujeres. Exacto. Y no repetir lo que ya hicieron los hombres. Exacto, estoy de acuerdo, porque al final vives adscrito a lo que hicieron otros anteriormente. ¿Por qué no vamos a hacer algo completamente original y al final te salga una película como La boda de mi mejor amiga, que es una película tan brutalmente buena? Estupendo, por supuesto. Oye, y a lo mejor Ocean's 8 me chapa la boca porque al final es simplemente una inspiración, ¿sabes? Al final, más allá de reunir a 8 ladronas, poco tiene que ver con la película original, que no es una película original, hay que recordar, la dirigida por Steven Soderbergh, porque ya a su vez era un remake de una película de los años 50-60, ahora mismo no recuerdo, pero a lo mejor es una simple inspiración y la película va por otro lado, que me parecería lo mejor. Cuanto más original, mejor, lo prefiero. Pues sí. ¿Y cuál es la otra noticia? Que nos queda solo una. La última noticia, pues hablando de grandes mujeres, como las que tú has mencionado, pues la mayor estrella de Hollywood, ¿no? Yo creo, mayor estrella sí, mejor actriz no, pero Angelina Jolie, pues se suma a la nueva versión de Asesinato en Orient Express, una película totalmente innecesaria porque la versión de Sidney Lumet no es muy lejana en el tiempo, además tiene un reparto inigualable y la película es fantástica. Hay que recordar, lo digo de memoria, pues estaba Sean Connery, estaba Albert Finney, estaba Lauren Bacall, es decir, era un reparto impresionante. No sé si Ingrid Bergman también estaba, me parece. Sí, también estaba, sí. O sea que al final, y es una película Sí, es una película que no ha envejecido mal, que podría ser totalmente vista ahora sin ningún problema, pero como decíamos antes en este caso con el remake femenino de Ocean's 11, pues ahora este es un remake puro y duro, no es femenino, y en este caso Angelina Jolie vendría a interpretar al personaje que encarnó Lauren Bacall. Así que, pues, a ver por dónde van estos tiros. Recomiendo el libro, para un libro que me leo que van a hacer película, lo recomiendo. Y recomiendo sobre todo ver la película de Sidney Lumet, que es fantástica. Y como llevamos 2 semanas sin hacer podcast, pues se nos escaparon un par de noticias que nos habría gustado mucho más comentar en profundidad, pero bueno, que seguro que habéis leído ya largo y tendido. Sabemos que Randall Wallace, el productor, está preparando una secuela de La Pasión de Cristo para que la dirija Mel Gibson, que ya sabemos que ha pasado por su temporada negativa en Hollywood y ya está inmerso en distintos proyectos. Sabemos que va a estrenar ahora una película que se llama Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield en el papel del primer objetor de conciencia de la historia militar estadounidense. Y luego la otra noticia es que Jennifer Lawrence, según apunta Variety,
Se va a juntar con el director Adam McKay, recordemos Adam McKay, el director de The Big Short, La Gran Apuesta, la película que casi gana el Oscar a Mejor Película, ojalá lo hubiera ganado, pero que van a hacer una película juntos. Así que esas son las dos noticias cortitas de la semana. Luego, otro apunte, por cierto, Moloco, que creo que nos tenemos que leer para la semana que viene, un artículo que acaba de salir en The Hollywood Reporter, que he visto ahora, que pone ¿por qué el debate de Screening Room podría ser mucho más doloroso para Europa? Hostia. Creo que es algo que podemos comentar con ese podcast que nos han recomendado en iVoox que hagamos sobre la distribución en España. ¿Sobre la distribución o sobre las plataformas de streaming que hay en nuestro país? ¿Cuál es la oferta y qué es lo que se puede hacer aquí? Me parece correcto. Pues si te parece correctísimo, habría que dejarlo aquí. Solo hacer un apunte de un par de comentarios que nos han puesto en iVoox y en iTunes. Ya hemos mencionado algunos que nos han recomendado que hagamos un podcast de esto y lo otro. Y nada, darle muchas gracias a Jocelyn y a Jekyll y Hyde, que bueno, supongo que no será su nombre real, pero Jocelyn sobre todo porque ha dicho No que me le cae caigo bien, mejor Jocelyn. que tú. Moloco, ha No me dicho cae que le bien. caigo mejor que tú y por fin alguien se muestra públicamente y pone una bandera a favor de Nanísimo en vez de Moloco. El moloquismo se está acabando, igual que el comunismo, así que Es verdad, veremos ¿eh? cómo... No, pero Veremos qué ocurre. al moloquismo le pasa un poco como al comunismo de China, que en China cada vez es menos comunismo y el moloquismo es cada vez menos moloquismo. Ah, cierto. Sí, te está cambiando mucho la vida. Hombre, tú hace 5 años el moloquismo estaría de farra en una fiesta de Erasmus. Ya Está ves. clarísimo. Ya ves. En el Orange. En el Orange, totalmente. Joder, vaya tiempos, en Madrid. Uf, Ya ves. espectacular. Por cierto, estuve el otro día en Madrid con nuestro amigo Sergio Ujú. y con Rafael. Sí, ya Y leí 45 tweets. Sí, ya leíste mis 45 tweets al respecto, ¿no? Pero de verdad que me sentí viejo en una discoteca de Madrid por primera vez en toda mi vida, ¿eh? Correcto. Joder, yo por qué eso no mal. salgo. Casi me pongo a llorar, ¿eh? Porque claro, Qué mal, porque qué sales mal, qué con mal. los de 19. Claro, porque tú sales a los mismos sitios que antes a lo mejor, pero el público ha sido renovado totalmente. Joder, sí. Tienen 19, 20 años y tú eres ya más viejo que una piedra. Pues la nada, vida. eso. Y las 2 reviews que nos faltan de iTunes, que las tenemos que mencionar porque lo siento mucho, Moloco, pero nos toca hacer escena postcréditos esta semana. Una es de Plimboy, que dice que somos simplemente geniales, un podcast que nos descubre todos los entresijos de la industria cinematográfica, muy bien documentado y con un conocimiento del mundo hollywoodiense sorprendente para la juventud de sus creadores. No sé por qué, pero me está dando que este review ya lo leí. No sé, pero esto como está bonita. Sí, como está bonita, la vamos a dejar. Nos llama jóvenes, además. Qué bonito. Bueno, y luego Pablera Span nos escribe, ya os he escrito antes, así que añadir que me gusta mucho lo que hacéis últimamente de introducir un estudio, director, productor o situación mediante la cronología histórica que motivó a ello. Así que espero más como esos, el de Disney, Hermano Russo, Megan Ellison, etc. Por cierto, los que no sepan escribir comentarios tienen que hacerlo desde la sección Buscar, no desde mis podcasts. Es un poco enrevesado, pero por si acaso alguien no lo encuentra. Un saludo y seguid así de espectacular. Espectacular. Pues a ver cuándo hacemos más podcasts de estos, ¿no? Lo que pasa es que al final Sí. la actualidad manda y al final, los videojuegos al final, los oyentes que se tranquilicen, tranquilo, vamos a hacer podcast de videojuegos, lo haremos seguramente con el estreno de Assassin's Creed, así Correcto. que haremos podcast de videojuegos. Pero claro, al final la actualidad manda y la semana que viene es muy ilusionante el podcast. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque lo hacemos de picha. ¡Hostia, de Pizza! ¿De Pixar? El Claro. podcast de Pixar. Madre mía, va a tener esos escuchas. ¡Buf! Lo Vais vamos a a llamar flipar, los 10 vais a flipar. momentos en los que Pixar se olvidó que había adultos, había niños en la sala. ¡Oh, qué bonito! Homenaje a Juan, Bueno, anda. a Juan Manguino. Homenaje a Juan Manguino. Pues que me dio un beso muy caluroso el otro día. Bueno, sí, es nuestra foto de grupo ahora. Sí. Qué bueno. Pues nada, eso, lo dejamos ahí. Muchas gracias otra vez y hasta la semana que viene, Moloco. Muy bien. Pues un besito. Un besito, adiós. Chao. Domingo 12 de junio, 6:42 de la mañana. Alcoy,
una pequeña localidad del Levante español, te acabas de perder la espectacular caída que me he metido, tío. Que me he resbalado y me he caído al suelo, te lo juro. Te juro que me acabo de caer al suelo. No sé, ¿lo habrá visto alguien? Pero están dos detrás partiéndose de risa de la caída que me acabo de pegar. Espectacular. De hecho, no me he manchado. Espectacularmente no me he manchado. Pero bueno, que casi me mato. Y eso es todo. Que mañana no grabamos. Olvídate, Harvey no graba este fin de semana. Que no me da el alma. Que no me da el alma. Y no quiero joderte el domingo. Así que no grabamos. Culpa mía. No te preocupes, asumo la falta.